¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Miren, el propósito de este video es hacer una breve explicación de el tema sobre vocabulario para expresar causa y efecto en inglés que ustedes van a necesitar para realizar un ejercicio en particular que va a venir en la serie de ejercicios que les voy a encargar como recuperación, ¿sí? Entonces, he compilado unos cuantos ejercicios de recuperación para aquellos de ustedes que están con promedio reprobatorio aceptable, ¿sí? He diseñado estos ejercicios para que ustedes los resuelvan y con eso puedan recuperar su calificación y puedan acreditar la materia. Entonces, vámonos directo a esto. Por eso le puse ahí Special Lesson, ¿no? Es una lección especial específicamente para uno de los ejercicios que ustedes van a realizar. Ahora, este es uno de los temas que no alcanzamos a ver en el semestre regular de inglés y bueno, ahora lo estoy usando para solicitarles este ejercicio como recuperación. Entonces, vamos a entrar directo a la explicación. ¿Cuál es el vocabulario para expresar causa y efecto que vamos a ver? Entonces, antes que nada nos dice, en inglés existen ciertas palabras o frases que utilizamos para expresar la causa o la razón de ser de algo, es decir, qué lo ocasiona, y otras frases y palabras que utilizamos para expresar el efecto o el resultado de algo. Entonces, ¿qué fue lo que resultó? En esta lección vamos a ver el siguiente vocabulario. Primero, vocabulario para expresar causa. Bueno, la palabra más utilizada en el inglés para expresar causa es because, que en español significa porque, no por qué, con acento en la E. Ese es para preguntar, sino porque, para contestar, para expresar la causa de algo. Ese es because. No confundirse o no confundirla con because of, que nosotros al español la traducimos más fielmente como por o a causa de. Ustedes pueden elegir cualquiera de las dos traducciones. En algunos casos, muchachos, una de las dos traducciones queda mejor que la otra, suena mejor que la otra, dependiendo del contexto, dependiendo si es una cuestión más formal o más informal. Entonces, por eso les pongo las dos ahí. Ahora, la otra frase, due to, no es dueto, es due to, así se pronuncia y literalmente en español significa debido a. Y la última que vamos a ver es as, con una sola S, que se puede traducir al español como dado que, dado que. Ahora, esas son las cuatro frases o palabras que utilizamos para expresar causa, pero para expresar efecto o resultado, las más comunes son so, que se puede traducir como por lo tanto o así que. Las dos son válidas y como les decía en because of, va a depender de el contexto. En algunos casos queda mejor una cuando traducimos, en algunos otros casos queda mejor la otra. Y la última, as a result, que significa como resultado. Entonces, literalmente. Ahora, primero, vamos a ver el vocabulario para expresar causa y vamos a ver cómo se utiliza cada una de estas palabras y frases. Entonces, because, que significa porque, normalmente va en medio del enunciado y siempre, absolutamente siempre, va seguido por un sujeto más un verbo. Siempre. Ejemplo, I like extreme sports because they are dangerous. Dice en español, me gustan los deportes extremos porque son peligrosos. En este caso, se cumple lo que está diciendo la regla. Because va a ir seguido del sujeto, they, y el verbo, are dangerous. Así se utiliza because. Me gustan los deportes extremos porque son peligrosos.
Ahora, en el caso del enunciado en inglés, el pronombre they, este sujeto que está aquí, they, se refiere a los deportes extremos. Eso es de lo que estamos hablando aquí. Entonces, y observen bien lo siguiente, muchachos, porque en este enunciado, I like extreme sports, es el efecto o el resultado. Me gustan los deportes extremos, pero ¿cuál es la causa? ¿Por qué? Porque son peligrosos. Because they are dangerous. Ahí está causa y efecto. O en este caso, primero efecto y luego causa. Así se utiliza because. Ahora, no se confunda con because of, por. Because of normalmente va en medio del enunciado y siempre va seguido por un sustantivo. Un sustantivo. Ya no es un sujeto y un verbo. Un sustantivo, recuérdenlo, se los he repetido como disco rayado, es una cosa, un objeto. Inclusive puede ser una persona. Eso es un sustantivo. Por ejemplo, fíjense cómo seguimos hablando de lo mismo. I like extreme sports. Ese es el efecto. Ese es el resultado. Me gustan los deportes extremos. I like extreme sports. Pero ¿cuál es la causa? ¿Por qué? Because of the danger. I like extreme sports because of the danger. Me gustan los deportes extremos por el peligro. Donde the danger es un sustantivo, el peligro es una cosa, no es un sujeto ni mucho menos un verbo, es una cosa, es la causa. Entonces, así se utiliza because of. Siempre va a ir seguido de un sustantivo, una cosa, un objeto, una idea, un concepto, etc. Entonces, ahí está la diferencia principal entre because y because of. Because va seguido de un sujeto y un verbo. Because of va a ir seguido por un sustantivo. Ahora, seguimos con el vocabulario para expresar causa, pero vamos a ver due to, debido a. Dice, puede ir al inicio o en medio del enunciado y siempre va seguido por un sustantivo. Due to siempre va a ir seguido de una cosa, un objeto, una idea, un concepto. Por ejemplo, due to the bad weather, we canceled the bungee jump. Due to the bad weather, we canceled the bungee jump. Debido al mal clima, cancelamos el salto en bungee. Eso es due to, debido a. Y dice, va seguido siempre de un sustantivo. Ahí está. El sustantivo es the bad weather, el mal clima. Es una cosa. No es un sujeto, no es un verbo, es una cosa. Y ahí se cumple lo que les decía de que due to puede ir en medio del enunciado y el significado sigue siendo el mismo. We canceled the bungee jump due to the bad weather. Cancelamos el salto en bungee debido al mal clima. Debido al mal clima, cancelamos el salto en bungee. Es lo mismo, muchachos. Ahora, la única diferencia que ustedes van a observar es que cuando comenzamos el enunciado con due to, la primera oración, ¿sí?, la que nos introduce la causa debido al mal clima, due to the bad weather, va seguido de una coma. Y esa coma separa esta idea, esta primera idea, que es la que expresa la causa, de esta segunda idea, que es la que expresa el efecto. Due to the bad weather, we canceled the bungee jump. Cuando comenzamos por el efecto, como en el segundo ejemplo, ya no hay coma. We canceled the bungee jump due to the bad weather. Cancelamos el salto en bungee debido al mal clima. Ahora vamos a ver as, que como les digo, se puede traducir como dado que. Este puede ir al inicio o en medio del enunciado y siempre va seguido por un sujeto y un verbo. Ejemplo, my grandma doesn't drive anymore as she can't see very well. My grandma doesn't drive anymore as she can't see very well. Dice, mi abuela ya no maneja, dado que
no puede ver muy bien. Entonces, ahí la palabra as, que en español es dado que, va seguido, como dice la regla, de un sujeto, she, ella, y un verbo que en este caso es negativo, can't see, porque ella no puede ver. Entonces, ¿cuál es la causa que no puede ver muy bien? ¿Cuál es el efecto o el resultado? Pues que mi abuela ya no maneja. Entonces, ahí está, muchachos, el uso de as. Es un poquito más formal, no lo van ustedes a escuchar tan frecuentemente como because o como because of, pero vale la pena verlo y lo van a necesitar en los ejercicios. Ahora, ya para finalizar, vamos a ver las dos frases o palabras que introducen efecto. Primero, so, que para fines de introducir o presentar efecto, se puede traducir al español como por lo tanto o así que. Dice, so va en medio del enunciado y siempre va seguido por un sujeto y un verbo. Por ejemplo, she doesn't know how to swim, so she didn't go into the ocean. She doesn't know how to swim, so she didn't go into the ocean. Dice, ella no sabe nadar, así que no se metió al mar. Entonces, ¿cuál es la causa? Que no sabe nadar. ¿Cuál es el efecto? Que no se metió al mar. Nótese lo que dice la regla. So va seguido de un sujeto, she, y de un verbo que en este caso lo estamos negando, didn't go into the ocean. Ella no sabe nadar, así que no se metió al mar. Entonces ahí está el uso de so, muchachos. ¿Sí? Introduce efecto. Ya sabemos cuál es la causa. La causa es que ella no sabe nadar. El efecto es que no se metió al mar. Y luego, finalmente, as a result, como resultado, puede ir al inicio o al final del enunciado que expresa el efecto. El enunciado que expresa el efecto, porque para esto nosotros ya conocemos cuál es la causa. Cuando usamos vocabulario para expresar efecto, quiere decir que ya conocemos la causa. Y siempre, as a result, va a ir seguido por un sujeto y un verbo. Ejemplo, fíjense, continúo utilizando el mismo ejemplo. She doesn't know how to swim. Ella no sabe nadar. Punto y seguido. Esto es muy importante porque por lo general la frase as a result va después de un punto y seguido o de una coma, una vez que ya conocemos cuál es la causa. Entonces, otra vez. She doesn't know how to swim. As a result, she didn't go into the ocean. Dice, ella no sabe nadar. Como resultado, no se metió al mar. Ahora, as a result es una frase que es un poco más formal, pero la tenemos que conocer. Y luego les pongo el segundo ejemplo para que se den cuenta que puede ir al inicio o al final del enunciado que expresa el efecto y el significado es el mismo. She doesn't know how to swim. Ella no sabe nadar. Punto y seguido. She didn't go into the ocean as a result. Ella no sabe nadar. Punto y seguido. No se metió al mar como resultado. Entonces, ahí está el vocabulario para expresar causa y efecto, muchachos, que ustedes van a necesitar en el ejercicio de causa y efecto que les voy a encargar junto con los demás ejercicios de recuperación. En total son 5 ejercicios. Hay que pasarlos al cuaderno con buena letra, que se entienda, con pluma, que no sea de color rojo. Hay que resolverlos con lápiz, tomarles fotos a los 5 ejercicios, fotos claras y bien iluminadas, que se entienda lo que están diciendo, y luego me las mandan por el chat. Ahora, esto es única y exclusivamente para aquellos a quienes yo les diga que esto es lo que tienen que hacer para recuperarse. No es para todos, no es para todos, ¿vale? Entonces, muchachos, hasta aquí le voy a dejar. Espero que esta explicación les sirva y seguimos en contacto en cualquier momento. Que tengan excelente día, muchachos. Gracias.